la crucifixión de Cristo desde el punto de vista médico. Quizá usted nunca ha oído un mensaje como este. Hemos tenido la crucifixión según Mel Gibson. ¿Cuántos miraron la película La Pasión de Cristo? Yo miré 2 veces para estar seguro que estoy salvo. Es una película extraordinaria. Cuando miraba, no miraba el actor, sino miraba a Cristo. Es una película extraordinaria, hermanos. Extraordinaria. Abra tu mente y abra tu corazón para oír la voz de Dios. Isaías capítulo 53. Isaías 53. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Quizá usted nunca ha oído un mensaje como este. Abra tu mente y tu corazón para oír la voz de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Este es Cristo clavado en la cruz. Isaías lo vio 800 años antes de morir en la cruz. Dios le dio la visión a Isaías y él escribió ese capítulo. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, que sí, no hay duda. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será por su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma. ¿Quién es el fruto? Usted y yo, la iglesia. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Abra tu entendimiento. Abra lo que es tu espíritu para entender y oír la voz de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta noche. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Espíritu Santo, háblanos las palabras de tu corazón. Te agradecemos por lo que tú hiciste viernes, el sábado, esta mañana, lo que harás esta noche y mañana por la noche. Háblanos en el poder de tu palabra, porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Te pedimos eso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis sentar, queridos hermanos. Gracias. Los primeros que usaron la crucifixión fueron los persas, hoy Irán. Alejandro el Grande y sus generales llevaron esta práctica al mundo del Mediterráneo, a Egipto y a Cartago. Los romanos evidentemente aprendieron la técnica de los cartagineses, y como casi todo lo que hacían los romanos, rápidamente desarrollaron un alto y muy elevado grado de eficiencia y destreza en la ejecución de las víctimas crucificadas. Algunos historiadores romanos como Tácito, Livia y Cicerón escribieron sobre el tema. La literatura antigua describe varias modificaciones. La pieza perpendicular de la cruz, el llamado estípete, podría tener una cruceta o patibulum
de 60 a 90 centímetros en la parte superior, que era lo que es el palo de la cruz horizontal. Porque nosotros tenemos la idea de la cruz de Lorena, que Jesús llevó toda la cruz de Lorena, pero los historiadores dicen que el palo central, el estípete, ya estaba allá. Él solo llevó lo que es el patibulum, la parte que iba de arriba, que hacía la cruceta. La pieza perpendicular de la cruz, en la parte superior, es la forma clásica que nosotros pensamos de la cruz, que llamamos la cruz de Lorena, como si Cristo hubiera llevado la cruz completa, o la cruz latina. Pero la forma más generalizada usada en los tiempos de Jesús, la cruz de Lorena formaba superior lo que es del palo vertical, del estípete. Y hay una buena evidencia arqueológica para creernos que fue este tipo de cruz que Jesús fue crucificado. El poste derecho de la cruz estaba generalmente ya en el lugar de la ejecución. El hombre condenado era forzado a llevar el patibulum, un pedazo de madera que encajaba al poste y formaba un T, que ya donde estaba el estípete, el palo central del poste donde sería llevado la crucifixión. Pesaba 110 libras, solamente el palo horizontal que dicen los historiadores que Jesús llevó. Ahora imagínense, si pesaba 110 libras, solo el palo horizontal y el palo ya central estaba clavado en el lugar, imagínense si él llevó la cruz completa, ¿cuánto no sería el peso de la cruz completa que él llevó? El hombre llevaba el patibulum hasta el lugar de la ejecución. El patibulum, la parte superior, horizontal, no lo que es el estípete, el poste central. Los pintores de la Edad Media, presten bien atención, juntamente con los del Renacimiento, sin ninguna prueba bíblica o histórica, hicieron y pintaron los cuadros de Cristo llevando la cruz completa, con las dos partes, el patibulum y el estípete, son palabras latinas. Muchos escultores y pintores también cometieron una gran equivocación al enseñar los clavos atravesando o cruzando las palmas de las manos. Los relatos históricos romanos muestran que los clavos eran puestos entre los dos huesos pequeños de la muñeca y no en las palmas de los dedos, debido al peso del cuerpo humano suspendido en la cruz. Quiere decir que si le pusieron el clavo aquí en la mano de Cristo, por el peso de Cristo en la cruz, se rasgaría por completo. Entonces, para los judíos, la muñeca, esos dos huesos que están aquí, le metían el clavo aquí, y por el hueso, era sostenido por el hueso el peso en la cruz. Entonces usted puede tener idea del sufrimiento de Cristo. Esta equivocación podría haber sido por las palabras de Cristo a Tomás, que dijo: mira mis manos, Juan 20:27. Pero los anatomistas modernos y antiguos siempre lo han considerado que la muñeca es parte de las manos. Esa parte para los judíos y los romanos entonces eran consideradas una sola. Tanto la muñeca como la mano era una sola cosa. Se dice la muñeca aquí, esa parte, se dice. Entonces, la mayoría de los historiadores dicen que el clavo no fue en su mano aquí, sino aquí. Sino aquí rasgaría por el peso suyo en la cruz, sino aquí en el medio de los dos huesos, para que el hueso superior pudiera sostenerlo en el peso en la cruz. En latín, un titulus, o un nombre en un pequeño letrero anunciando el crimen de la víctima, era llevado adelante en la trayectoria hasta la cruz. Después se lo pegaba en la cruz, sobre la cabeza del crucificado. Este letrero clavado en la cruz, en la parte superior de la madera, daba la forma de la cruz que conocemos hoy, la cruz latina. Jesús murió tan públicamente que lo pusieron en los 3 idiomas más conocidos del entonces, en el hebreo, el griego y el latín. Si él hubiera muerto hoy, lo hubieran puesto en inglés, español y francés. La cruz de Cristo es lo más extraordinario. La crucifixión fue el hecho y la experiencia más grande que la humanidad jamás tuvo en su historia. El día 10 de octubre de cada año era el día del Yom Kippur, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote Aarón entraba una vez al año. Cada año, el 10 de octubre, cada año él entraba para ofrecer sacrificios para él, su familia y para Israel. Él entraba con una cuerda alrededor de su cintura, porque si él moría adentro del lugar santísimo,
Nadie podía entrar allá adentro. Había el lugar santo y el lugar santísimo. Y el patio exterior. Entre el lugar santo y el lugar santísimo tenía un letrero que decía, do not enter, prohibido entrar. Nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote Aarón una vez al año, el día 10 de octubre, el día de la expiación. Moisés, cuando aspergió la sangre en las puertas, antes que viniera el ángel de la muerte en Egipto, era mirando hacia adelante lo que sería Cristo. Éxodo capítulo 12, versículo 16 dice, prepararéis el cordero. El cordero era preparado entre el 10 y el 14 de octubre. El cordero no podía comer nada por 3 a 4 días, que era una razón intestinal. Cuando Cristo entró el martes en su entrada triunfal y gritaban, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, desde el martes hasta el jueves, martes, miércoles y jueves, cuando Él fue crucificado, y el viernes por la mañana, Él no comió absolutamente nada. Entonces usted puede tener idea que Él entró en ayuno, Él fue crucificado en ayuno, y Él resucitó en ayuno, para cumplir exactamente la palabra de Dios, que el Cordero Pascual no podía ingerir alimentos 3 a 4 días. Exactamente era 4 días, Él cumplió la escritura exacta como está. Las ofrendas eran echadas adentro de la ciudad, pero la expiación por el pecado era fuera de la ciudad. El cordero no debería comer, era un acto solemne de consagración. Cristo, como el Cordero de Dios, hizo exactamente igual lo que está en la Escritura. 20 horas antes, Él ve a un hombre con un cántaro de agua, que es algo interesante. En el Medio Oriente las mujeres llevaban el cántaro de agua. Sin embargo, un hombre llevaba el cántaro de agua. Dijo Jesús, seguid a este hombre, que era el símbolo del Espíritu Santo. Y entonces entraron en el cenáculo, en el aposento alto, para preparar la Santa Cena. La pasión estaba empezando. La crucifixión del Hijo de Dios, que dio su vida por mí y por ti. Hechos capítulo 17 y versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. La palabra pasión, la palabra padecer, es la palabra paschio en el griego, que es con la palabra pasivo. La palabra patios, la palabra pasión, es un tratado de sufrimiento, de experimentar el maltrato, de experimentar violencia, indignación, dolor, sufrimiento, padecer el abuso de los de fuera. Paschio suscita lo que es la pregunta, ¿estoy listo para sufrir o qué me está pasando? Las 46 veces que usa la palabra pasión, siempre habla y alude al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pasión, dolor. Él vino para cumplir la Escritura. No había ninguna otra manera. Él vino para cumplir la Escritura. No había ningún otro arreglo. Imposible. Él vino a cumplir la Escritura. Cuando Él se sentó para tomar la Santa Cena con sus discípulos, unos dicen jueves por la noche, otros dicen que era el miércoles por la noche, que fue crucificado viernes. Pero Él dejó claro, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Comed, bebed del vino, este es mi sangre. Cuando Cristo salió, cantaron un himno, dice la Escritura, y se fue al monte del Getsemaní. En el hebreo quiere decir Getsemaní, moler. Cuán acertada la Escritura en Isaías 53, 4, que dice que Él fue molido por nuestros pecados. Él fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Es imposible la mente humana poder entender la pasión de Cristo, entender el sufrimiento de Cristo, su dolor, lo que Él pasó médicamente hablando. Las opiniones de la mayoría de los médicos coinciden con lo que le voy a decir esta noche. Aunque hay unas ciertas diferencias y controversias médicamente hablando de la crucifixión de Cristo desde el punto de vista médico, la que yo creo que es más acertada de acuerdo a la Escritura es esa que vamos a oír. Nosotros tenemos el sistema solar en el año. Los judíos no tienen el sistema solar.
Ellos no tienen el mismo calendario que tú y yo. Ellos llamaron a esta época el mes de Abid, el mes de abril. Y es frío en Israel, porque el calendario es diferente. Ahora, yo quiero que usted pare y piense. Jesús arriba en el monte del Getsemaní, o en el huerto del Getsemaní, había nieve. Su oración fue tan intensa, su oración fue tan dolorosa, que sudó sangre. ¿Cómo es posible alguien sudar sangre? ¿Cómo es posible? Imagina si hay nieve y es frío, ¿cómo usted va a sudar? Se suda en el verano. Sin embargo, su angustia, su dolor fue tan grande que la ciencia de hoy, la medicina, dice que es posible, porque los vasos capilares se abren y algunas de las venas se reventan, y es posible por el dolor y la angustia de la presión debido a lo que él iba a pasar. Fue tan grande que le empezó a sudar sangre. El infierno debe ser un lugar terrible. El lago de fuego debe ser un lugar terrible, porque su sacrificio en la cruz fue algo horrible. El infierno y el lago de fuego debe ser algo tan estrondoso y monstruoso, a punto de él sudar sangre delante de la antesala de la angustia de lo que se iba a suceder. Sudó sangre. Ahí él miró con los ojos de la eternidad a usted y a mí. Él pudiera haber decidido, no. Él pudiera haber cambiado de opinión, era Dios. Lo que él hubiera decidido, su Padre hubiera aprobado. Sin embargo, él no podía hacer. Si es posible, pase de mí ese vaso. Él sabía que no era posible, que no había arreglo. Él vino para cumplir la escritura. El original griego es sudor de sangre. No solamente gotas de sangre, es sudor de sangre delante de la angustia, delante de lo que él iba a pasar, delante de lo que venía. La crucifixión es lo más grande de la historia. Es el acontecimiento más sublime. Ahí él gritó: oh alma mía, estoy angustiado. Y si usted miró la película, usted vio cuán angustiado estaba él en el huerto del Getsemaní. Getsemaní estaba cerca del monte de los olivos, y ahí había un molino público, y la gente venía a moler los olivares o los olivos, y la gente daba parte de los olivos que eran molidos al dueño para pagar por el uso de la maquinaria para moler lo que es los olivares o los olivos. El monte del Getsemaní, el monte de los olivos. Increíble cuán acertada la escritura. Él fue molido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestros pecados. Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz, de la salvación tuya y mía, estaba en él. Oh, my friend. Es imposible imaginar, imposible para la mente humana poder entender su angustia, su dolor en este momento de decisión de ir a la cruz por mí, por ti. Judas viene y le traiciona con un beso en el huerto del Getsemaní. Le preguntaron: tú eres el Jesús. Yo soy. La gente se cayó. La turba vino a prenderle, militares, políticos, legisladores, sacerdotes, religiosos, doctores de la ley. Judas le dijo: maestro. No lo pudo decir Señor, porque Señor usted solamente puede decir que bajo la actuación del poder del Espíritu Santo. Le dijo: maestro. ¿Sabe lo que es haber traicionado al Hijo de Dios por 30 miserables monedas de plata? Haber vendido la sangre inocente del Calvario para que cumpliese la escritura en el libro de Zacarías. Pedro sacó su espada, le cortó la oreja a Malco. Malco era un tipo de un guardaespaldas del sumo sacerdote. Hoy en día sería alguien como del servicio secreto, del FBI o de la CIA, un hombre muy entrenado. Cuando Pedro le sacó la espada para cortarle, se esquivó, pero mismo así le cortó la oreja. Jesús fue allá, le tomó la oreja y le puso de regreso y lo sanó. Qué interesante. Pedro defendió a Jesús, pero después lo negó. Interesante. Lo defendió con la espada, pero después lo negó. Llamado el breaking point. Todos nosotros tenemos un breaking point, un punto de quiebra, donde somos probados para ver si en realidad somos maduros lo suficiente para sufrir por él.
Todos los discípulos lo dejaron. La escritura en Zacarías era correcta: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. La tradición dice que vino el viernes por la mañana. El sumo sacerdote le interrogaba. Cuando el sumo sacerdote le interrogó a Cristo, estaba fuera en el patio, porque el Sinedrín estaba deliberando sobre lo que hacer con él. Sinedrín es como el Senado de nosotros, tenía 72 miembros. Algunos de la tradición dicen que Pablo era miembro del Sinedrín. Entonces que Pablo también estuvo allí cuando dio su voto para la crucifixión y su aprobación. Cristo estaba fuera, en el frío, en la nieve, como un reo, atado. Entonces Pedro lo negó 3 veces y el gallo cantó. Interesante. Pedro estaba tomando el fuego, calentándose afuera. Cuando la mujer lo vio, lo negó 3 veces. Interesante. Cuando Jesús fue preso, Pedro lo seguía a Jesús a distancia. They followed him at a distance. They followed him far off. Lo seguía a Cristo, pero lejos. Muchos cristianos son así. Siguen a Cristo a distancia. La mayoría de los americanos en Estados Unidos de América solo el domingo por la mañana, 2 horas por la mañana, a distancia. Algunos son como los agentes undercover, los agentes encubiertos, secretos. Siguen a Jesús a distancia. Pedro seguía a Cristo a distancia, far off. Muchos siguen a Cristo sin comprometimiento, sin entrega, sin pasión, sin una causa. No dan sus diezmos ni sus ofrendas, no ganan almas, no oran, no ayunan, no trabajan, lo siguen a Cristo lejos. Son cristianos de domingos por la mañana o domingos por la noche. Le siguen a Cristo a distancia. Realmente no lo conocen, realmente no tienen una experiencia de salvación, realmente no han nacido de nuevo, lo siguen a distancia. Pedro lo seguía a distancia. Hasta que el gallo cantó y Cristo estaba en el patio y solamente lo miró y él lloró amargamente. Mientras el Sinedrín deliberaba, la tradición era vigente y la ley ya estaba abogada. Era imposible que se podía revertir el cuadro, que se podía regresar para atrás. Para esto Él nació. Él decía en Juan 17, ¿qué diré? Señor, sálvame de esta hora, si para esto yo he venido. Él fue el único hombre que nació para morir. Él nació para morir. Él nació para pagar el precio. Él nació con un destino, con una causa, con una meta. Él nació para ser molido. Él nació para que Dios cargara en Él el pecado de todos nosotros. El Sinedrín llega a un veredicto. Lo sacan afuera. Lo que usted no sabe quizá es que los 72 hombres del Sinedrín, uno por uno, según la costumbre, tenía que pegarle en el rostro. Por eso la tradición dice que Pablo era uno de los miembros del Sinedrín. Por eso el Señor le decía en Hechos 9, duro te es dar contra los aguijones, duro te es intentar seguir contra mí. Quizá Pablo, dice la tradición, quizá Pablo, uno de los miembros de los 72 miembros del Sinedrín, quizá Pablo le pegó en el rostro. La tradición era que lo sacaban el reo para afuera y los 72 hombres le llegaban delante del acusado, le escupían y le pegaban. Por eso la Biblia dice que sus ojos se quedaron irreconocibles. No había belleza en él para que lo deseáramos. No había en él belleza, no había en él atractivo. Algunos teólogos dicen que sí, que Pablo dio su voto de aprobación y también le pegó con su mano. Lo llevaron al tribunal de Herodes, en el hebreo Gábata. Ahora usted puede imaginar, no había comido ya hacía 3 días. Ahora usted puede tener idea de su debilidad física. Era el Cordero Pascual ofrecido como el único medio de la expiación. Usted puede tener idea de lo que es su dolor y su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso el infierno y el lago de fuego deben existir. Si hay un cielo para los mártires, los apóstoles y los discípulos y los misioneros y ministros fieles, debe haber un infierno para aquel que lo rechaza. Rechazar el amor y la misericordia de Dios. Lo llevaron al tribunal de Herodes. Oh, my friend. Bastaría una palabra de su boca y todo el cuadro hubiera cambiado.
pero él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Bastaría una palabra sola y él no abrió su boca. Él cumplió la escritura hasta el fin. Cuando lo llevaron a Pilato y Pilato no encontró nada contra él, lo regresa de vuelta. Ya conoces la historia. Los judíos entonces querían su crucifixión. Querían que lo llevaran al Calvario. Pero su vida era limpia como un cristal. En el día más fuerte de su vida, cuando enseñaba en el templo, él podía decir: vosotros no podéis acusarme de pecado. En el día más débil, delante de Pilato, cuando le preguntó: ¿qué es la verdad? Cristo dijo: yo soy la verdad, pero tú no eres de los míos. Él pudiera decir: nadie puede acusarme de pecado. He enseñado públicamente, nadie me puede acusar. En el día más débil de su vida era limpia como un cristal. No había nada en él, ningún error, no había ningún engaño, no había en nada. Los fariseos y los escribas le habían podido tocarle para hacerle daño. Él había sido recto, fiel, íntegro en todas las áreas de su vida. Estaba listo para ser molido por mí y por ti. Estaba listo para pagar el precio. La mente humana no puede entender. La multitud gritaba: crucifícale. Pilato le dice: defiéndete a ti mismo. Oh, my friend, no hay palabras para entender que el Dios creador del universo se hizo hombre y se humilló a ser hombre para padecer en las manos de los pecadores. Pilato dice: ¿no sabes que yo tengo poder para dejarte libre, para crucificarte? Dijo Cristo: no tienes poder si de arriba no te fuera dado. En otras palabras, shut up y cállate. Yo te doy el poder para que tú cumplas las escrituras. En otras palabras, yo te doy el poder y yo te doy la autoridad para que tú me crucifiques. Nada más y nada menos. La multitud gritaba: crucifícale. Ahí estaba gente que él sanó. Ahí estaba gente que él dio la vista. Ahí estaba gente que él, paralíticos que él hizo caminar. Ahí estaba gente que él dio de alimentar con 3 pececitos y 2 panes. Le pusieron una corona de espinos en su cabeza. Presta atención. La corona era mucho menor que la cabeza, para que cuando entrara con presión. Las espinas eran hechas de camurús del Medio Oriente, no de naranjas. Y la ponía de cuero de buey, torcido, bien apretada, chiquita, para que cuando entrara en la cabeza se abriera y hiciera presión para que le rasgara la cabeza para adentro. El Espíritu Santo, el poder de la autoridad de Dios, yo estoy seguro que quebró las espinas adentro de la cabeza de Cristo, porque si le hubiera tocado su cerebro, él hubiera muerto antes de llegar a la cruz. Porque ese era el plan del diablo: matarlo antes de llegar a la cruz. Porque él tenía que cumplir la escritura. Él tenía que morir en la cruz, porque la Biblia dice: maldito el que es colgado en el madero. Él tenía que ir a la cruz. Esa corona era chiquita, para que cuando entrara en la cabeza le hiciera presión y le entrara y le rasgara la cabeza por el lado de adentro, las espinas. Los herodianos, que era un partido político, le dieron a ellos la autoridad para que le pegara con un pedazo de caña, con un palo. A ellos le dieron el privilegio político, simbolístico y litúrgico de un partido político, y cuando estaba la corona, todavía con la corona, le pegaran arriba. Por eso era lo que quería el diablo: matarlo antes de llegar a la cruz. Yo creo que el Espíritu Santo quebró las espinas adentro de la cabeza de Cristo. Yo creo que el Espíritu Santo hizo un milagro extraordinario de quebrar las espinas adentro de la cabeza de Cristo. Porque si las espinas hubieran tocado su cerebro, él hubiera muerto antes de llegar a la cruz. Porque le pegaron, además que la cruz era chiquita y entraba con presión, y las espinas eran enormes. Además de entrar en su cabeza, todavía le pegaron con un palo. Usted puede tener idea de su sufrimiento. Usted puede tener idea de lo que él sufrió por mí, por ti.
¿Sabe lo que es perder la vida eterna por vivir en pecado? O dormir con una mujer que no es tuya, o un hombre que no es tuyo, o mentir al gobierno y perder el alma por un papel llamado dólar. You gotta be crazy. You gotta be crazy. Cambiar vida eterna por el mundo aquí abajo. You gotta be out of your mind. Su sacrificio en la cruz es tan grande que no hay palabras para describir. Como un ser humano puede describir la crucifixión. Si la crucifixión es algo divino. Los herodianos decían: adivina quién te pegó. Le escupieron. En la película de Mel Gibson no le arrancaron la barba. La película de Mel Gibson sí, hay mucha violencia gráfica, pero no expresa la realidad, porque además del sufrimiento físico está su agonía de todos los pecados estaba sobre él. Todos los dolores de todas las enfermedades estaban sobre él. Cualquier dolor que usted jamás haya sentido, él sintió ahí. Le arrancaron su barba, le ataron a un poste, le pegaron con un látigo que tenía 3 puntas de hierro puro. Yo estuve allí en Israel y yo puse mis manos exactamente en este lugar donde le amarraron y le pegaron en sus manos y en sus espaldas y en sus piernas. Es llamado el pretorio, en el patio de afuera de Herodes. Yo puse mis manos ahí en esas argollas, ¿se dice? Argollas de hierro. Oh, no hay palabras para describir. Solo 2 lugares extraordinarios sentí la gloria, la unción de Dios. Adentro de la tumba de Cristo que está vacía, y adentro de la cárcel donde el apóstol Pablo murió por Cristo. 2 lugares extraordinarios que sientes la gloria, la unción de Dios. Ahora presta atención. La Biblia dice que los judíos es que debían castigarle 40 menos 1. Como dice Pablo, 3 veces recibí 40 menos 1 de los judíos. Pero el asunto es que no fueron los judíos, sino los romanos. Y los romanos no tenían límites. Entonces usted no puede basarse por la cuenta de los 40 menos 1. La Biblia dice que los judíos castigaban a sus propios hermanos, los judíos. Por 2 razones tenía que ser 40 menos 1, o sea 39. Primero, la razón moral, porque después de castigarles más de 39 azotes, 40 para arriba, un hermano judío pudiera quedar tuerto físicamente, pudiera quedar con una deficiencia física, y por una razón de conciencia. Las necesidades fisiológicas del condenado se salían, porque se aflojaban los intestinos y salían la orina y las feces del condenado. Era algo humillante, pegar 40 veces, más de 40 veces, entonces los intestinos se aflojaban. Pero a Jesús no lo pegaron 39 veces. Usted tiene que hacer bien las cuentas. Si fuera 40 menos 1, pero no fueron los judíos que lo pegaron, sino los romanos. Si fue 40 menos 1, pero el látigo tenía 3 puntas, entonces no fue 39 veces. Si le pegaron 39 veces, si fue 39 veces, con 3 puntas en el látigo, usted tiene que contar 3 veces cada vez que lo pegaron, no una. ¿Usted me entiende? Porque el látigo tiene 3 puntas. Entonces fue 3 veces 39 latigazos, 117 latigazos en las puntas. Cuando le entraba era como una espada árabe, como una media luna que entraba dentro de la carne y le sacaba pedazos de carne para afuera. Lo que usted y yo miramos en la película no es ni comparado la realidad de lo que él sufrió. Entonces fueron 117 latigazos en las puntas. La ciencia dice que hay 39 fuentes de enfermedades. Unos dicen 36, otras 33. Pero si fueron 39 veces, entonces la escritura de Isaías 53 es correcta, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades.
Si hay 39 fuentes de enfermedades, entonces cada latigazo para cada enfermedad que Él llevó en la cruz del Calvario. Usted puede ser sanado aquí y ahora. Él ya llevó tu enfermedad en la cruz del Calvario. Usted puede ser libre aquí y ahora. Usted puede imaginar, si fue 39, pero el látigo tenía 3 puntas, son 117 latigazos. Le sacaban pedazos de carne de sus hombros, de su espalda, de sus piernas, de su pecho, de sus brazos. Cuando Damaris y yo y Katherine y Junior miramos la película, todos lloraban alrededor de nosotros. ¿Quién no lloraba? Solo si usted no tiene corazón. Todos lloraban. Yo me puse de pie en el cine y yo grité, I love you, Jesus. Let me tell you, my friend, rechazar la salvación eterna es firmar tu sentencia. Rechazar el ofrecimiento de la misericordia de Dios y rechazar la misericordia de Dios de salvación eterna. Una persona que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador tiene que tener una mente poseída por el demonio. No puede tener alguna otra razón, porque es imposible rechazar lo que Él hizo en la cruz del Calvario con una mente normal. La cultura de una persona que rechaza a Cristo está endemoniada. Es imposible que alguien pueda rechazar lo que fue la crucifixión. Imposible. La Biblia dice que Cristo estaba irreconocible, sus ojos, sus dientes, sus espaldas. La Biblia dice, no había en Él belleza para que nosotros le deseáramos. No había en Él belleza. Estaba totalmente desfigurado. Totalmente desfigurado. Salmo 129, versículo 3 dice, los aradores araron sobre mis espaldas e hicieron largos surcos. Usted sabe lo que es arar la tierra, ¿verdad que sí? Cuando se araba con los bueyes, se corta la tierra. O se ara hoy en día con las máquinas. Los aradores araron sobre mis espaldas e hicieron largos surcos. Le abrieron sus espaldas con el latigazo. Le abrieron sus brazos, sus piernas. Oh, my friend, perdonad mi emoción. Pero ser un ministro del Evangelio, y como tenemos hoy el modernismo en América, que todo es dinero y prosperidad, y han quitado la cruz del Evangelio. Usted no puede quitar la cruz del Evangelio, porque el Evangelio es cruz, y la cruz es sufrimiento, la cruz es dolor. Usted no puede quitar cruz del Evangelio. La carne de los hombros cayeron en sus espaldas, la carne de sus espaldas cayeron en sus piernas, y las carnes de sus piernas cayeron a sus pies. Él estaba irreconocible. Y todavía Él no había tomado la cruz para caminar con ella 2 kilómetros hasta el Gólgota. Todavía faltaba el cargar con la cruz y todavía ser crucificado. Recuerde, Él no había comido por 4 días. El precio que Él pagó es imposible la mente humana tener idea. De allí lo llevaron a la cruz. El libro de Juan, el Evangelio de Juan dice que Él mismo llevaba su cruz. Y si usted tiene que hacer algún viaje antes de morir, vaya a Jerusalén. Si hay algún viaje a algún lugar donde usted tenga que ir, ve a Israel. Usted tiene que caminar en la vía dolorosa. Usted tiene que entrar adentro de la tumba donde Cristo fue puesto después de su muerte. Si hay algún viaje que usted tiene que hacer, ve a Israel. Mire que usted gaste todo lo que usted tiene, todos los ahorros que usted tiene. Toma un avión y ve a Israel. No hay experiencia más extraordinaria. No hay lugar más extraordinario de pasar por las estaciones. Cayó una vez con la cruz, miró a ti y a mí. No levantaron, le iba pegándole exactamente con el movie de Mel Gibson, de la pasión, The Passion of the Christ. Caía de nuevo, te miraba a ti y a mí, a los ojos de la eternidad. Le pegaban, caía de vuelta, levantaba su cruz. El libro de Juan dice que Él llevó su cruz.
Los otros evangelios dicen que alguien más lo ayudó, pero el libro de Juan dice que Él llevó su cruz. Bastaría una palabra de su boca. Bastaría una palabra sola y los ángeles hubieran venido. Él era Dios, el comandante en jefe. Bastaría una palabra de su boca y los ángeles se hubieran presentado delante de Él. Sin embargo, Él no abrió su boca. Lo llevaron hacia el Gólgota. Exactamente a las 9 de la mañana le clavaron allí. Se tiene que entender que cuando le clavaron las manos y los pies, el Espíritu Santo tuvo que haber hecho un milagro, porque la Biblia dice, y no serán quebrados ninguno de sus huesos. Cuando le entró el clavo tanto en la mano o en los pies, principalmente los pies, uno arriba del otro, el Espíritu Santo tuvo que enviar el clavo por algún otro lugar hasta tocar la madera para no quebrar los huesos. Porque el clavo no pudo haber entrado por el medio de los huesos, porque se entra en el medio de los huesos, parte el hueso, y la Biblia dice, sus huesos no serán quebrados. Hay misterios en la crucifixión que la mente humana no puede entender. Presta atención, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde Él quedó en la cruz. 6 horas completas. 6 horas. El número imperfecto. Él redimió 1 hora para cada día de la creación original de su Padre. Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y descansó en el 7º. Él quedó crucificado de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 1 hora para cada día, para llevarlo a la restauración original que el diablo había destrozado cuando el hombre pecó. Él cumplió la escritura en el pie de la letra. Redimió con el poder de su palabra y con el poder de su voluntad, dándose. Él se dio, recuerda lo que dice Juan 10, nadie puede quitar mi vida, yo la doy de mí mismo. Yo la doy y la vuelvo a tener. Es una terminología equivocada usted decir, cuando mataron al Señor Jesucristo. A Cristo no le mataron, porque Dios no se puede matar. Cuando Él dio su vida, la palabra griega es neuka. Él dio su vida, Él dio su cuerpo. Él se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario para salvar tu alma y para salvar la mía. Exactamente 6 horas en la cruz. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Una vez un pastor visitante fue a visitar a su colega en el ministerio, que tenía una catedral, una iglesia enorme y bonita. Y el pastor, cuando recibió a su amigo visitante, lo llevó para dentro del templo y lo miró y le dijo, ¿está viendo aquella cruz enorme? Nosotros pagamos $10,000 para poner esta cruz ahí en el templo, en la catedral. Y dijo el pastor visitante, te salió demasiadamente barato. La cruz de Cristo le costó a él su vida. La cruz de Cristo le costó a él su vida. ¿Qué representa para ti la cruz de Cristo? Clavado en aquella cruz, después de exactamente 2 horas, empezó en él una fiebre tetánica, debido a que las espinas de su corona no habían sido esterilizadas, ni con alcohol, ni con éter. La tetánica porque los espinos que no fueron esterilizados, ni tampoco los clavos fueron esterilizados. Produce una fiebre, tétano. Produce un dolor insoportable. Esa es una fiebre súper elevada debido a la tetánica en el cuerpo, que es una sustancia que produce una infección mortal, un líquido que es liberado en el cuerpo como una infección. ¿Usted cree que los romanos lo esterilizaron la corona, le esterilizaron los clavos? No.
Le dio lo que es, lo que conocemos como una fiebre tetánica, debido a las espinas de su corona. La fiebre súper elevada hace que la persona tenga un dolor descontrolado, porque después de 2 horas de estar allí, se produce un frío escalofriante producido por la médula ósea, que es el resultado de un aumento de la fiebre tetánica junto con los clavos de sus pies y de sus manos, que tampoco fueron esterilizados. Es un dolor insoportable. Gente muere cuando tiene tétano. ¿Usted ya escuchó de eso? El tétano. Alguien puede morir. Lo crucificaron desnudo. Aunque los pintores de la Edad Media y del Renacimiento, sin autorización ninguna, le pusieron una sábana. Pero la Biblia dice que él fue crucificado para la vergüenza eterna de todo hombre. Desnudo, una vergüenza, un escarnio. Ahí estaba mi Dios. Ahí estaba mi Cristo, tu Cristo. Isaías 53:2 dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. Debido a su sufrimiento, él estaba completamente desfigurado. No había comido por 3 días. El Sanedrín le pegó a él, un hombre cada uno, 72 veces. No sé cómo usted llama en español. Cada uno le pegó una vez. Los látigos le dieron 117 latigazos. Si fueron 39, si fueron 40 menos 1, porque tenía 3 puntas. Ahora le clavaron sus brazos y sus piernas. ¿Usted puede tener idea de su dolor? La persona que tiene tétano quiere enrollarse, doblarse como un caracol de tanto dolor, pero Cristo no podía porque sus brazos estaban abiertos, y cada vez que intentaba, empezaban a rasgar sus manos por intentar doblarse. Es imposible la mente humana poder entender o poder captar lo que él sufrió. Debido a las espinas, los clavos y el tétano, entonces produce una sed insoportable, que se ha llamado la sed tetánica. Por eso Cristo dijo: tengo sed. ¿Cuál era la razón? Porque con la fiebre que se produce, la sed tetánica, es suprimida la secreción salivar. Las glándulas salivares ya no producen más lo suficiente líquido. Las glándulas de la lengua ya no producen más suficiente líquido, y la lengua y la boca se torna seca, y la lengua se pega al paladar. Por eso el Salmo 22, versículo 15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Con la fiebre tetánica viene una sed, y con la sed viene una serie de trastornos. Viene una asfixia. ¿Asfixia se dice? Asfixia. La persona empieza a morir por falta de aire en el diafragma. Salmo 69, versículo 21 dice: me pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron de beber vinagre. Le dieron hiel, y este hiel le produjo una náusea tetánica. Preste atención. Y Cristo vomitó sus entrañas, porque su diafragma se llenaba y se esvaciaba al mismo tiempo con tal rapidez que se cumplió el Salmo 22 y versículo 14. Mi corazón fue como cera, y se derritió mis entrañas en el medio de mí. Su dolor, su peso en la cruz, con el tétano y la fiebre tetánica, entonces le causó una náusea tetánica. Y la náusea tetánica, él empezó a vomitar sus entrañas. Esa es la realidad de la crucifixión. Eso es lo que Mel Gibson no enseñó desde el punto de vista médico en la película. Que fue un sufrimiento mucho más grande que lo que tú y yo miramos en la película. Que fue un dolor mucho más grande. La mayoría de los médicos están de acuerdo que fue por la asfixia que él murió. Pero mire lo que dice la Escritura: como cera fue su corazón. Quiere decir que los 2 aurículos y los 2 ventrículos en el corazón se llenaron demasiado de aire, y la sangre bombeó a lo máximo debido al peso de su cuerpo por el esfuerzo en la cruz, y su corazón se partió, se abrió, explotó. Por eso el Salmo 22:14 dice: he sido derramado como aguas,
y todos mis huesos se descoyuntaron. La asfixia, que dice algunos médicos que él murió, que es un punto de vista, murió de asfixia por no poder respirar. Pero la Biblia dice que también puede haber sido que murió porque su corazón no soportó el peso, la fiebre tetánica, la náusea tetánica, no soportó el peso en la cruz del Calvario, su dolor, y él derramó sus entrañas, él vomitó sus entrañas. ¿Qué es realmente la crucifixión? ¿Qué es realmente lo que él hizo en la cruz por mí y por ti? Que nos hace vivir, que nos hace predicar, que hace a los mártires morir por la causa de Cristo, que hace que la iglesia marche triunfante hasta el juicio final. Es una fe, es una certeza que en realidad nosotros creemos y conocemos la verdad. Salmo 22:14 entonces dice que sus huesos se descoyuntaron. Allá arriba se desplomó su cuerpo. Se desplomó por el peso, se desplomó su cuerpo. Además el Salmo 22:17 dice, ellos podían contar todos mis huesos. Porque con los látigos, todos los huesos de Cristo se podría ver, se descoyuntó en la cruz del Calvario. Se movieron, salieron del lugar. No fueron quebrados, sino se movieron, salieron del lugar. Ellos podían contar todos mis huesos, dice la Escritura. Abra tu Biblia conmigo en Lucas 23, versículo 44. Mira lo que dice la Escritura, ya vamos a terminar. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa palabra griega es neuka, y habiendo dicho eso, expiró. Es imposible la mente humana poder entender lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Es imposible humanamente poder entender lo que Él pagó el precio por mí y por ti. Esta noche usted puede ser libre. Allá arriba estaba la bandera de la reconciliación. Allá arriba estaba la bandera reconciliando el hombre con Dios. De toda raza, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Todo lo que Él sufrió, sufrió para cumplir la Escritura. Y cuando alguien viene a Cristo y entrega su corazón a Él, nada más, nada menos está cumpliendo lo que Isaías dijo en Isaías 53. Verá el fruto de su trabajo. Esta noche usted puede ser libre. Esta noche usted puede ser libre. Tus pecados, tus lujurias sexuales, tus desvaríos, tus vicios. Hoy, aquí, ahora Él puede quebrar el poder del diablo. El dinero no puede llenar tu alma, ni el pecado sexual, ni lo que es los placeres de la carne. El vacío de tu alma y de tu corazón solamente puede ser lleno, como dijo el filósofo Blaise Pascal. Hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. Allá en el Calvario, su gran sufrimiento en la cruz, que es imposible la mente humana para entender. Allá en el Calvario, Él dio su vida por ti. Él dio su vida por mí. Y aquí y ahora usted puede ser libre. Aquí y ahora usted puede tener certeza de